buenos días para todos. En primer lugar, antes de hacer mi presentación, entendiendo que la invitación se hace porque ya les mencionaré, hace un buen tiempo tuve un trabajo muy directo con el río Magdalena y quisiera compartir de una manera muy sencilla todos los aspectos que tienen que ver con la navegabilidad del río. Voy a compartir la pantalla y para compartir mi presentación. No sé, quisiera saber si... Ya se está viendo, ya se está viendo. Listos. En primer lugar, quiero darle un saludo muy especial al rector de la IHE Delft, el señor Eddy Murs, y también un saludo muy especial y un agradecimiento a Gerald Corso, exalumno de la Escuela Colombiana de Ingeniería y profesor de esta universidad. Ellos, conjuntamente con la Escuela Colombiana de Ingeniería, pues han permitido y han organizado este evento, sin lugar a dudas, muy importante para conocer y entender no solamente el río, sino la cuenca del río Magdalena. También como rector de la Escuela Colombiana de Ingeniería quiero presentar un agradecimiento muy especial al señor Mario Franca, director de Multistorm, y al Instituto de Estocolmo. Ellos han permitido que este evento sea todo un éxito. Y de parte de la Escuela Colombiana de Ingeniería, pues quiero agradecer el trabajo inmenso que ha hecho nuestro director de posgrados, Germán Santos. Pues realmente para mí es un placer poder compartir una pequeña experiencia desde de hace un tiempo alrededor del río Magdalena. Y quiero al final plantear algunas inquietudes importantes que podrán hacer viable ese gran proyecto desde hace muchos años, que es la navegabilidad del río Magdalena, teniendo en cuenta que se convierte en un recurso fundamental y que es necesario utilizar para mejorar las comunicaciones y especialmente el transporte de carga en el país. Muy bien, creo que ustedes han tenido la oportunidad de, en las diferentes presentaciones que han tenido en este evento, pues conocer el río Magdalena. El río Magdalena, que atraviesa el país de sur a norte, pues tiene una cuenca hidrográfica con una superficie de 257.000 kilómetros cuadrados. Eso ya muestra per se la importancia que esta cuenca tiene en el desarrollo del país, y tener una vía de comunicación natural pues la hace atractiva para su desarrollo. La cuenca del río Magdalena pues corresponde al 22% de la superficie de Colombia, y en ese 22% se concentra de una manera importante el desarrollo del país. Muy bien, si miramos con detalle, pues nosotros en el desarrollo que hemos tenido, pues hemos venido impactando y utilizando lo que corresponde al río Magdalena. Y si miramos de sur a norte, pues empiezan a aparecer
una cantidad importante de ciudades y puertos a través de los cuales se desarrolla la interacción y se desarrolla el país. Sobre las propuestas, y esto no es nuevo, la recuperación o la navegabilidad del río Magdalena es un tema que está presente, diría yo, como lo vamos a ver desde el año 1500. Sin embargo, pienso que nosotros no hemos sido organizados y ordenados, y se han invertido una cantidad importante de recursos, y por diferentes razones que creo que en este momento no vale la pena mencionar, pues ese proyecto tan poderoso de hacer el río Magdalena navegable. Hacer el río Magdalena navegable significa que para la embarcación tipo sea navegable durante los 365 días del año. Y quizás, como lo mencionaré más adelante, la dificultad es derivada de que nosotros no hemos sido conscientes de que la academia, que las universidades tienen un papel fundamental en este proyecto de navegabilidad. Y entonces se mencionan muchas cifras, se mencionan muchos proyectos, se mencionan buenas ideas, pero al final las dificultades se derivan porque no conocemos o no somos conscientes de que necesitamos conocer adecuadamente el río. Y entonces, pues para mencionar, el río tiene 1.540 kilómetros, entonces es un río bien importante, un río aluvial muy importante, ¿no es cierto? Como todos sabemos, nacen en la laguna de la Magdalena, en el páramo de los Papas, y desemboca en Barranquilla, en Bocas de Ceniza. Tiene una variante en Calamar que permite, a través del canal del dique, comunicar el puerto de Cartagena, y fundamentalmente el puerto de Cartagena, en la bahía de Cartagena, porque es un puerto de gran calado. Ahí se pueden fondear barcos de gran calado porque la profundidad de la bahía de Cartagena supera los 20 metros. Como todos sabemos, pues el canal del dique en su operación tiene dificultades importantes derivadas de la cantidad importante de sedimentos que, infortunadamente, por las condiciones, la cantidad de sedimentos que se transportan en ese canal de derivación que tiene el río Magdalena en Calamar. Muy bien, ha sido un río fundamental en el desarrollo del país, y ya lo vamos a ver rápidamente. Las evidencias muestran esa condición. Y infortunadamente, como medio de transporte, esa arteria fluvial ha ido desplazándose fundamentalmente por el modo carretero. Incluso el ferrocarril que complementaba adecuadamente la navegación por el río Magdalena, pues ha tenido dificultades porque existen presiones, y fundamentalmente la seguridad en el origen y destino, pues es lo que al final define la seguridad en los modos de transporte. Pero eso no quiere decir que nosotros ese recurso tan importante no debamos utilizarlo por las posibilidades de manejo y de transporte de carga que se tienen. Muy bien, aquí como referencia, miren, en el transporte de pasajeros tuvimos, o se reportó un pico en 1992 de 850.000 pasajeros, y de carga en 1976 de unas 3 millones de toneladas. Eso muestra un poco que si nosotros hiciéramos un uso adecuado, una explotación adecuada del río para la navegación, significaría ayudas y ahorros importantes, aportes importantes en el desarrollo del país. Muy bien, como referentes, pues de esos 1.540 kilómetros,
aproximadamente unos 1000 son navegables y el río atraviesa 13 departamentos, 128 municipios, 15 comunidades autónomas regionales, lo que muestra la importancia del río en el desarrollo del país. Bien, y quizás a lo que quería referirme, lo estoy presentando, lo presento en esta diapositiva. En una clasificación de los ríos más importantes, el río Magdalena aparece en el lugar 29. Como les mencioné, tiene una cuenca hidrográfica de 257.000 kilómetros cuadrados y el caudal medio en bocas de ceniza es unos 7.600 metros cúbicos por segundo. Y entonces tomemos como referencia esos 7.600 metros cúbicos por segundo con otros ríos como el Mississippi, el Danubio, el Ródano o el Rin, y fijémonos un poquito en las áreas que estamos comprometiendo. Sin embargo, el río Magdalena, por las características de su cuenca hidrográfica, tiene un problema importante, que es quizás el que no se ha tenido en cuenta cuando se habla de la navegación por el río. Y el aporte de sedimentos, el caudal sólido, por 10 a la 3 en toneladas por año son 170.000 o 170 millones de toneladas por año. Eso es lo que llega finalmente a bocas de ceniza. Si nosotros hacemos relaciones muy sencillas, pues nosotros vemos que los sedimentos o una buena parte de esos sedimentos se transportan por los caudales líquidos disponibles. Y entonces aquí vemos la diferencia. Quizás la relación entre caudal líquido y caudal sólido por el río Magdalena es solamente de 1.410 metros cúbicos de agua por tonelada de sedimento, que coloca al río Magdalena en una condición desfavorable. Y entonces quiere decir que todos los proyectos que planteemos para asegurar la navegabilidad pues están condicionados por este factor importante. Lo que obligaría de entrada, cuando se plantea cualquier proyecto, ¿no es cierto?, a hacer o a tener un mantenimiento permanente, entendiendo el mantenimiento permanente no solamente en el mantenimiento del canal navegable, sino de una serie de acciones asociadas con ese mantenimiento del canal permanente. Muy bien, y entonces muy rápidamente, porque sé que me estoy extendiendo mucho, mire, las referencias importantes del río Magdalena se remontan al año 1571, con la construcción del canal del dique. El canal del dique, para que ustedes tengan una referencia, desde Calamar, en este punto, hasta la bahía de Cartagena, entendiendo que hay otros puntos de salida, son 115 kilómetros de longitud. Un canal relativamente artificial construido sobre el complejo de ciénagas que existen en esa zona, un canal de 115 kilómetros y que tiene un ancho promedio de 100 metros. Ese canal nos permite llevar carga al puerto de Cartagena con embarcaciones, para que tengan una referencia, de 223 metros de eslora y 32 metros de manga. Y el calado es o la profundidad de navegación, para que entendamos, es del orden de los 2 metros. La construcción del canal del dique, la operación del canal del dique inició en 1571. Y digamos, estas son buenas fotografías de lo que es el canal del dique, de lo que ha sido la construcción de ese canal artificial y el mantenimiento de ese canal artificial. Como todos nosotros sabemos, desde el punto de vista de transporte de sedimentos, cuando hacemos una derivación por un canal aluvial, pues el aporte de sedimentos por la derivación se multiplica comparado con el caudal líquido. Y por eso una buena parte de los problemas del caudal del dique son derivados del manejo de la sedimentación. Entonces ustedes pueden ver en estas fotografías la magnitud de lo que estamos hablando con relación al río Magdalena y el potencial que tenemos. Muy bien, estas son las embarcaciones
que se transportan por el canal del dique. Como les dije, pues son embarcaciones de más de 200 metros de largo por unos 30 metros de ancho. Muy bien, mirando la historia, nos remontamos a 1823 y en 1823 se concedió la primera concesión de navegación por el río Magdalena al señor Juan Bernardo Elves, que es el decreto 1 del 3 de julio de 1823. Y es lo que se conoce como el inicio de la navegación a vapor por el río Magdalena. Y así está documentado y en las sesiones del Congreso se lee que se le concede un privilegio exclusivo a Juan Bernardo Elvers para navegar por el río Magdalena en buques de vapor. Así se hizo y así se desarrolló nuestro país. Don Juan Bernardo Elvers fue pionero en Colombia y el primer vapor es el vapor Fidelidad, ¿no es cierto?, que navegó por el país sobre el año 1824. Esta es una ilustración de lo que es una embarcación parecida al vapor Fidelidad, el vapor Gran Bolívar, que se importó por el señor Elvers alrededor de 1823. Entonces, esa sería la primera referencia. De ahí para adelante, mirando el potencial del río Magdalena, pues aparecen referencias de 1851 y 1878. En el 51, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos presentó un informe al Congreso de Colombia sobre las condiciones de navegabilidad del río Magdalena. Y en 1878 se otorgó la segunda concesión al ingeniero Francisco Javier Cisneros. Y fundamentalmente, como se ve en esa ilustración, son embarcaciones a vapor, en este caso particular la Emilia Durán de 1882. Muy bien, a partir de la fecha, pues la infraestructura por el río Magdalena fue creciendo y fueron apareciendo estudios, y entonces menciono un estudio importante del año 1924 de Julius Bergen Consortium, que corresponde al primer estudio de navegabilidad del río Magdalena. Ahí se fue desarrollando la infraestructura y en estas fotografías pueden ver en 1930 el puerto de Barranca Bermeja, se puede apreciar el tipo de carga que se maneja, y en 1930 en Puerto Salgar. Eran puertos porque era el único medio de comunicación por la época que tenían un movimiento importante. Se trajeron al país los grandes vapores como el vapor David Arango y el vapor Medellín, que muestran de alguna manera la magnitud de la carga de pasajeros y de la carga a granel que se manejaba sobre 1944 por el río Magdalena. Muy bien, y se cambió de la navegación a vapor por los remolcadores, que es lo que tenemos o que es lo que manejamos hoy por el río Magdalena. Y entonces la referencia histórica es que en 1944 se creó Navenal, que era la Compañía Nacional de Navegación. Y fundamentalmente en 1944 los vapores, aquí aparece el vapor Rodríguez Torices y el vapor Camilo Torres, se convirtieron en los remolcadores que impulsaban los diferentes botes de la navegación, del nuevo esquema o el naciente esquema de navegación por el río Magdalena. Y entonces, pues fundamentalmente se contaba con una unidad propulsora, que es el remolcador, más unos botes que se empujaban o se podían alar para transportar la carga. Resultado de ese manejo que siempre ha correspondido, diría, con el apoyo del gobierno a intereses particulares, pues la navegación por el río Magdalena se fue desarrollando. Muy bien, y podemos decir que esta es la forma como se transporta hoy la mercancía por el río Magdalena.
un convoy, ¿no es cierto?, mixto, que transporta petróleo y carga seca, un convoy petrolero, totalmente petrolero, un convoy de contenedores y en este caso un convoy petrolero. Entonces, a eso es lo que nos enfrentamos nosotros hoy por el río Magdalena. Entendiendo que si miramos nosotros el río Magdalena, para que tengan una referencia, aguas abajo de Barranca Bermeja, pues podemos decir que el ancho medio del río Magdalena es del orden de 1 kilómetro y aluvialmente y fluvialmente va creciendo, y entonces hay un sitio importante que es aguas abajo del Banco, en Magangué, donde el río en su ancho medio ya reporta dimensiones considerables. Esos anchos no son comparables de ninguna manera con el canal navegable que se necesita, como lo veremos un poquito más adelante. Entonces, ustedes pueden entender aquí, pues, cuál es la magnitud del sistema fluvial que representa el río Magdalena para el país y la importancia que tiene. Y que sería importante que esas dimensiones que les estoy presentando, pues sean consecuentes con el trato que el país le debe dar a la navegabilidad del río. Muy bien, este es un remolcador típico del río Magdalena, que puede tener una eslora de unos 30 metros por una manga de unos 15 metros. Y esta es la unidad propulsora que se mueve por el río Magdalena. Muy bien, y entonces las cosas son absolutamente sencillas y simples. La embarcación tipo, de acuerdo con los diseños que existen en el río Magdalena, mire, son 6 botes, como se ven aquí, 6 botes. Cada bote tiene aproximadamente 60 metros de longitud y 15 metros de ancho. Más el remolcador dan aproximadamente una embarcación tipo de 210 metros por 30 metros de ancho, ¿no es cierto?, incluyendo la unidad propulsora. Y de acuerdo con los extensos estudios que existen sobre el diseño del canal navegable para el río Magdalena, pues nosotros simplemente necesitamos, aquí se ve a la derecha, un pequeño canal de sección triangular que en la parte superior tiene unos 70 metros de ancho, ¿no es cierto?, y un calado o una profundidad de 2,4. Entonces, comparen ese canal navegable, ¿no es cierto?, ese canal navegable con las dimensiones promedio que les he dado para el río Magdalena, lo que haría obligatorio, independientemente del proyecto que se estructure, poder habilitar durante los 365 días del año de un canal navegable. Y lo importante, para que tengamos como referencia finalmente, es que esa embarcación tipo del río Magdalena, estoy mencionando estos 70 metros de ancho para una navegación con doble vía. Las embarcaciones tipo van y vienen, podrían ir y venir sin ninguna dificultad. Y entonces, esos 6 botes, ¿no es cierto?, que pueden transportar 7.200 toneladas, es decir, cada bote transporta 1.200 toneladas, tiene una longitud aproximada de 206 metros. Si esa carga la fuéramos a llevar por el modo férreo y quisiéramos transportar esas 7.200 toneladas, nosotros necesitaríamos 8 trenes y 202 vagones, ¿no es cierto?, lo que significaría tener un tren de unos 4 kilómetros. Y si lo comparamos con el modo terrestre, nosotros, para transportar esas 7.200 toneladas, necesitaríamos 180 tractomulas de 40 toneladas cada uno, que significaría un tramo de unos 3,6 kilómetros. Entonces, de alguna manera aquí podemos ver la importancia que una vía fluvial, como lo es el río Magdalena, representa para el desarrollo y para la economía del país. Muy bien, la siguiente referencia es 1971, y en 1971 se creó la misión técnica Colombo-Holandesa, que
mm, mm, contempló el proyecto de estudio de navegabilidad del río Magdalena y del Canal del Dique. Y ahí me parece que apareció una unidad fundamental para el estudio permanente del río Magdalena, que corresponde a la unidad de estudios fluviales Buque Explorador del Ministerio de Transporte. Y ahí hubo una cosa interesante claro, fue una unidad de la que fui director. Esa era una unidad manejada por las empresas privadas y las universidades. Esta unidad funcionó adecuadamente hasta el año 1992, 1993. Creo que fui yo la última persona que manejó esa unidad cuando se transfirió por la Constitución a la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena el manejo del río Magdalena. Muy bien, ustedes pueden ver que una unidad como lo es el río Magdalena, por sus características, por su ubicación geográfica, por su morfología, pues es un sistema fundamental, prioritario para el desarrollo del país. Y entonces sí que resulta prioritario que el río Magdalena sea navegable. Y muy rápidamente sobre esa presentación, sobre todos esos trabajos que se han hecho, porque estudios existen muchos. Quizás, desde mi punto de vista, la dificultad es que no hemos tenido continuidad en esos estudios que se han hecho. Y entonces la pregunta que me hago aquí para terminar, agradeciéndoles la deferencia de haberme escuchado sobre una presentación muy rápida, y la navegabilidad del río, ¿qué? Ustedes saben, se han dado muchos intentos para recuperarla. Se han invertido una cantidad importante de recursos a las que no me quiero referir. Pero quizás les dejo en el mensaje, pensando en todas las conferencias que han presentado, en todos los temas que se han tratado, en la cantidad de recursos disponibles que tenemos, que para asegurar la navegabilidad del río Magdalena, es importante tener presente que el río Magdalena es un sistema dinámico, y ese sistema dinámico es impactado por las actividades realizadas en la cuenca, cuya superficie, ¿no es cierto? En esa superficie del río Magdalena vive un porcentaje importante de nuestra población. Es un sistema fluvial muy complejo, como lo mencioné con ese dato muy sencillo, por el aporte de sedimentos comparado con sus caudales líquidos. Y entonces me parece que para plantear un trabajo que asegure la navegabilidad del río Magdalena, es necesario pensar en un proyecto que involucre un manejo integral de la cuenca y por lo tanto del cauce del río. Es indispensable estructurar un proyecto que considere unos estudios y un monitoreo permanentes, consecuentes con la dinámica y la operación del mismo río. Es la única forma de estructurar un adecuado proyecto de concesión. Yo digo que nosotros hoy tenemos ventajas muy grandes porque la tecnología y el estado actual del arte permiten incluso la modelación numérica en tiempo real. Es indispensable en ese sentido, utilizando la tecnología, el concurso de la academia. Es necesario el mantenimiento permanente, obras e infraestructuras en las márgenes, dragados, obras en el cauce y fundamentalmente obras en la cuenca, para asegurar unas condiciones de navegabilidad durante todo el año. Y así termino y les agradezco mucho por la deferencia que han tenido.